Buen día, quien les habla Jaina Pinzón. Yo voy a explicar acerca del análisis que se realizó sobre la entrevista al profesional Andrés Ríos, que es un ingeniero eléctrico y especialista en control y automatización industrial de procesos. Bueno, las pautas que él nos sugirió, nos dio para nosotros poder realizar nuestro sistema SCADA de la planta de vino. Pues bueno, yo hice como un pequeño resumen, entonces pues lo primero que él nos sugiere es reconocer el proceso a automatizar. Entonces la idea es que primero nosotros debemos identificar las etapas de todo el proceso para así saber qué es lo que se requiere para realizar dicha automatización. Definir los elementos a controlar. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, pues tenemos que verificar qué elementos, por ejemplo, bandas, motores, hilos, qué es lo que necesitamos controlar para que se dé el proceso. Necesitamos determinar si va a ser un proceso que es en línea, o sea que la parada en una parte del proceso afecta a la otra, o si, o si es un proceso que es independiente y no afecta el hecho de parar una etapa más avanzada, no afecta a la anterior. La identificación de variables a controlar, entonces por lo menos nosotros tuvimos que identificar, por ejemplo, lo que es las variables como la temperatura, la presión, los sistemas de nivel de cada uno de los hilos. Otra cosa pues que él nos sugería era identificar pues los elementos de instrumentación y control, ya teniendo pues las variables definidas de lo que vamos a controlar, entonces pues tenemos que reconocer los elementos que realmente nos van a servir para ello, por los rangos, el tipo de salida o entrada análoga que se vaya a generar, ya sea de miliamperios o de voltaje. Entonces pues es importante reconocer todo este tipo de elementos para poder realizar un correcto sistema SCADA. Los elementos que componen el sistema SCADA, pues se tienen que elegir elementos que tengan compatibilidad entre ellos, elementos que por lo menos tengan el mismo protocolo de comunicación para poderlos pues comunicar de alguna manera entre ellos y así pues poder dar solución general al sistema. Pues debido a que estos se encuentran unos en una parte, otros en otra, entonces necesitamos determinar esto. La interfaz entre operador y máquina, pues él también nos decía que es muy importante tener una HMI en cada una de las etapas del proceso. ¿Para qué? Para que el operario pueda relacionarse con el proceso que está manejando. Eso facilita sus actividades diarias de trabajo. Y la visualización de la pantalla de supervisión, que ya es pues como tal el sistema SCADA al que se va a trabajar, la visualización de la pantalla principal, en donde ya no se ve por etapas, sino se ve en general todo el proceso y ya las personas encargadas de hacer el control pues se trabajan en ese tema. Muchas gracias.